amigos que nos están acompañando a través de las redes sociales, hoy también estén por acá conectados con nosotros. Y es el tiempo de compartir, no solamente darle compartir a esa transmisión, sino también compartir la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a pedirle a nuestro Dios que es bueno, como decía el canto, tu palabra no ha fallado. Ese Dios no falla, su palabra no falla. Y le vamos a agradecer a Dios también por el hecho de que nos da la bendición de poder venir aquí a este lugar. No por casualidad, sino porque Dios hace todo con intencionalidad. Y Dios hoy quiere que usted escuche un mensaje que va a ser un mensaje de vida eterna. Así que vamos a orarle a nuestro Dios para que Él pueda abrir nuestra mente, nuestros corazones y para que podamos disfrutar de este mensaje tan especial. Quiero invitarle por favor a que incline su rostro. Vamos a orar. Querido y amado Dios, te agradecemos nuevamente en esta noche porque tu palabra, Señor, será predicada. Qué privilegio, Señor, tenemos de poder escucharla. Te agradecemos, Señor, porque tú siempre, Señor, nos enseñas lo mucho que nos amas. Permite que en esta noche, Señor, podamos enamorarnos completamente de ti. Que podamos entender cuál es el propósito, el plan que tú tienes para nuestras vidas. Aparta en este momento todo lo que nos pueda estar robando, quizás la paz, quizás la atención, para poder disfrutar de esta hermosa programación. Señor, bendícenos, Señor, en esta hora. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Saben que uno de los viajes que más he disfrutado, quizás uno de los lugares donde más me ha gustado quizás ir, ha sido las cataratas del Niágara? Siempre habíamos tenido como sueño, como familia, el hecho de poder visitar las cataratas del Niágara. Qué hermoso lugar, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes, quizás la mayoría de los que están aquí ya lo han visitado. Es un hermoso lugar, o quizás tal vez usted ha visto alguna foto, o quizás algún video. Es un lugar impresionante, ¿no? Nosotros tomamos ahí la aventura de pasar en un barco que está por debajo. ¿Lo han visto ustedes? Pasa por debajo, entonces lo acerca uno prácticamente a la catarata, ¿verdad? A las dos cataratas que están allí, y se siente de verdad el viento, y se siente donde sopla y el agua, y queda uno todo mojado, y hasta que se mueve aquella barquita, ¿verdad? Que está ahí. Impresionante ver el poder de la caída de aquellas aguas, y por supuesto se veía precioso, ¿verdad? Majestuoso. Cuando está uno en la parte de arriba ahí, las cataratas, se ve donde baja el agua, ¿verdad? El agua que está ahí cayendo, que hace esa caída de una manera vertiginosa, rapidísima, ¿no? Donde cae y se ve hermoso, ¿no? Y en la noche eso todo un espectáculo donde le ponen luces, ¿verdad? ¿Se ha ido? Claro, ¿verdad? Y increíble, increíble. Nosotros estuvimos por ahí, y cuando de pronto veo por ahí en algunas redes sociales fotos de algunos amigos que estaban allí en ese mismo lugar. Increíble, ¿no? En ese mismo lugar. Resulta que en el año 1859, no sé si ustedes han escuchado la historia de Charles Blondin, un hombre que era reconocido por ser un equilibrista. Este hombre iba a realizar la mayor hazaña o el mayor reto que había emprendido en su vida. Y el reto consistía en atravesar las cataratas del Niágara, de lado a lado, por la parte central, por la garganta de las cataratas del Niágara. Aproximadamente tenía unos 50 metros de altura el cable de acero que estaban colocando en ese lugar, unos 330 metros de largo, y aquel hombre iba a hacer algunas hazañas, y la gente estaba sorprendida con solo el hecho de que aquel hombre iba a intentar esa proeza. Así que se cuenta, ¿verdad?, en la historia, de que aquel hombre se tapa sus ojos y comienza a atravesar por imagínense ustedes, aquel acero, aquella cuerda de acero que estaba ahí extendida a lo largo de las cataratas del Niágara. Y este hombre con sus ojos tapados, entonces hace y viene y pasa. Y la gente lo comienza a clamar y la gente comienza a gritar. Y el hombre cada vez hace su proeza un poco más increíble,
¿no? Comienza a poner un poco más de miedo en el espectáculo, ¿verdad? Para que la gente por ahí tal vez con esas palpitaciones, con el corazón en la boca, ¿verdad? Estuvieran ahí contemplando todo lo que él estaba haciendo. El hombre se mete en un saco y así como puede, pasa de lado a lado. Todo el mundo le comienza a aplaudir y el hombre comienza a hacer otro tipo de proezas ahí y la gente lo comienza a admirar. Así que dice que en un momento el hombre pregunta, a ver, quiero hacer una pregunta, gritó desde donde estaba. ¿Quién cree que yo pueda pasar de lado a lado con una carretilla? Y entonces todo el mundo dijo, sí, sí puede, sí creemos que pueda. Excelente. Y hace otra pregunta, a ver, ¿quién de ustedes está dispuesto a meterse dentro de la carretilla para que yo lo pase al otro lado? En ese momento nadie respondió. Dicen por ahí, ¿verdad?, que hasta el latido de los corazones se escuchaban. Todo el mundo callado. ¿Saben que cuando yo escucho esto, yo veo que esta más o menos es la experiencia del ser humano con Dios? ¿Cómo nos cuesta a veces confiar en lo que Dios nos dice? ¿Cómo nos cuesta confiar en las promesas de Dios? ¿Cómo nos cuesta creer en que Dios ya lo ha hecho todo por nosotros? ¿Cómo nos cuesta creer que Dios nos ha dado promesas, que Dios nos ha dado bendiciones, que Dios nos invita para que nosotros podamos gozarnos eternamente con Él? ¿Cómo nos cuesta creer que Dios tiene el control de nuestras vidas? ¿Cómo nos cuesta creer tantas veces de que Dios está a nuestro favor? Cuando aproximadamente yo tenía unos 19 años de edad, después les cuento un poco la historia de cómo Jesús llegó a mi vida. Pero cuando tenía 19 años de edad, ya cuando Él había aparecido en mi vida, yo recuerdo que a mí, estudiando la palabra de Dios, me encuentra apasionante ciertas historias de Jesús. Y ver a Jesús cómo Jesús sanaba. Y ver a Jesús cómo Jesús liberaba a los endemoniados. Y yo decía, yo quiero eso para mi vida. A mí me gustaría en algún momento tener un ministerio. Obviamente, yo todavía estaba aprendiendo y ni siquiera estaba en los caminos de la iglesia adventista. Así que entonces yo conocí uno de mis amigos. Teníamos un grupo de jóvenes, lideramos un grupo de jóvenes en una parroquia, y entonces nos reuníamos todos los viernes y esa parroquia se llenaba de jóvenes. Era impresionante la cantidad de jóvenes que llegaban, la cantidad de familias que llegaban ahí, ¿verdad? Entonces hasta el cura nos decía, pero ¿qué están haciendo ustedes los viernes aquí? Que se llena más esto que la misa. Y estaban sorprendidos, ¿verdad? Por el montón de gente que venía. Claro, éramos un grupo de jóvenes que estamos liderando a otros jóvenes y eso era hermosísimo. Pero yo todavía con aquel deseo de poder en algún momento tener algún ministerio de sanidad y de liberación de endemoniados. Y entonces yo buscando la forma de cómo, ¿verdad?, encontrar el método. Y uno de mis amigos me dice, Hugo, vieras que estoy estudiando en una escuela de evangelización, no voy a decir el nombre por supuesto, pero me dice, estoy estudiando en una escuela de evangelización y allí hay un hombre que es uno de los directores, que es uno de los maestros, que es un hombre muy reconocido, es un hombre que todo el mundo lo conoce, gracias, porque pone las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan, ora por los endemoniados y los endemoniados se liberan. Y yo dije, ahí está, ese es mi Elías, ¿verdad? Yo pensando como Eliseo, ese es mi Elías, es el que tengo que seguir yo, tengo que ir a ver. Entonces, obviamente, tomé la decisión de incorporarme a aquella escuela de evangelización. Y entonces dije yo, aquí yo voy a aprender a cómo sanar enfermos. Y resulta que entonces, ¿verdad?, dentro de mi ignorancia y demás, estaba el profesor enseñando, el hombre reconocido, y comienzan las clases, a dar esas clases de Biblia y a explicar un poquito acerca de la palabra del Señor. Y llega un momento al final que dice, bueno, jóvenes, como de costumbre, vamos a orar. Y entonces el hombre decía, quiten todas las sillas, por favor. Y todo el mundo quitaba las sillas y todo el mundo de pie. Y él decía, ahora sí, vamos a entrar en una guerra espiritual. Todos con los ojos cerrados. Y entonces, como yo quería aprender, yo dije, voy a ver cómo está el asunto con el hombre, ¿verdad? Y entonces yo decía que cerraba un ojo y con el otro ojo abierto. Yo mirando
¿Qué era lo que hacía aquel hombre? Y entonces aquel hombre se paraba, ¿verdad? Tenía un porte, se paraba aquí, tenía un bigote así, un mostacho grande. Y entonces se ponía así delante de todo el mundo y comenzaba a orar. Y comenzaba a orar y decía, hermanos, ahora sí. Pero ese señor, como tenía un bigote tan grande, ese señor hacía así, ¿verdad? Hacía, estiraba su trompa, el bigote hacía así. Y él decía, lo huelo. Y él olía. Él decía que olía. Y dice, huelo aquí algo fuerte. Hay alguien aquí que está enfermo. Y así, lo puedo oler. Aquí hay una fuerza espiritual, aquí hay una lucha, aquí hay un demonio. Lo huelo, así decía. Y entonces yo con mi ojo abierto, yo lo veía, yo decía, este hombre ahora sí está entrando en contacto, ¿verdad? Y de pronto entonces alguno de los amigos, pum, por ahí caía, entonces todo el mundo orando y decía, llegó el momento de orar, ahora sí, dejen todo el mundo, pongan las manos, impongan las manos sobre este hombre. Y así prácticamente cerraban todas las sesiones de aquella escuela. Yo ya tenía 6 meses y yo estaba deseando que llegara mi turno, ¿verdad? Yo, por supuesto que todos los días para poder ir a la escuela, yo me echaba desodorante, me echaba colonia, para que él no me dijera, yo aquí huelo algo raro. Yo llevo bien con colonia y todo, para que no era yo fuera yo el que oliera mal. Y entonces yo participaba, yo digo, ya pasó el tiempo. Ahora sí, llega en una de las sesiones y me dice, se me pone a la par y me dice, Hugo, el Señor me ha dicho, me dice, que usted va a recibir un ministerio de sanidad. Y yo sé lo que estaba esperando. Eso era lo que yo estaba esperando escuchar. Y ya por fin lo logré. Dije yo, ¿verdad? Como que si eso fuera, no sé, como un premio. Y yo dije, por fin lo logré, ahora sí. Y yo me imaginaba, ¿verdad? Caminando por ahí, por mi país, por la avenida central ahí en Costa Rica, señalando a la gente, liberando endemoniados, ¿verdad? Digo yo, eso es lo que yo me visualizaba así. Y entonces resulta que una vez nos invitan a nosotros, a los jóvenes, a ese grupo de jóvenes, a una actividad donde nos íbamos a reunir como 3 o 4 iglesias. Y era una actividad de puros jóvenes. Y en esa oportunidad, adivinen a quién era el que le tocaba presidir. A mí era el que me tocaba la prédica. Y entonces yo dije, hoy es el lugar, aquí yo voy a tener mi debut. Así que entonces, ¿verdad? En esa iglesia comenzamos con los jóvenes ahí a orar y orar. Y yo les dije, jóvenes, ahora sí, todos vamos a orar porque aquí vamos a entrar en una guerra espiritual. Yo recordándome que era lo que decía mi maestro, ¿verdad? Aquí vamos a entrar en una guerra espiritual. Y yo quiero que todos ustedes oren porque aquí hoy vamos a ver manifestaciones poderosas. Y yo confiado, ¿verdad? Yo sacando pecho de que todo iba a pasar así. Y entonces yo recuerdo que orábamos y orábamos y nada pasaba. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Y yo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces yo me dije, yo sé que me está faltando. Y entonces yo comienzo, lo huelo. Comienzo a oler, ¿verdad? Digo, yo lo que me estaba faltando era que oliera, ¿verdad? Como aquel amigo. Lo huelo. Aquí me huele, decía yo. Aquí me huele a demonio, decía yo. Aquí me duele que alguien está mal. Y comienzo yo de verdad a hablar y la gente asustada de que yo respirando, oliendo y diciendo que aquí iba a pasar algo. Cuando de pronto, ¿verdad? Por ahí cayeron 2 personas. 2 muchachas cayeron en el suelo. Yo digo, y ahora sí, ¿qué hago? Ahora no me acordaba cuál era el paso B. ¿Qué hacía? Y en medio de toda esa situación, yo recuerdo que la gente, en lugar de orar, pues yo le dije, hermanos, ahora sí, oren. Todos salieron corriendo. Y aquellas muchachas se quedaron en el piso, ¿verdad? Y yo me las acercaba, yo les veía como hasta espuma en todo lo que estaba pasando. Yo, ¿ahora qué hago, Señor? ¿Ahora qué hago? Bueno, después de tanto orar y después de tanta congoja, yo sudaba y nada pasaba. Después de que pasó todo ya, la muchacha la recuperaron, la sentaron, les dieron agua. Las muchachas la sentaron en una esquina. Durante los 3 días que estuvimos ahí, todos los jóvenes, nadie se les sentó a la par a aquellas muchachas. Se quedaron solitas. Y yo en aquella inocencia, ¿verdad? De conocer realmente cuál era el poder de Dios. Qué limitada era mi mente. Qué limitada era mi mente de intentar comprender de esa manera el poder de Dios. De intentar de alguna manera ayudarle a Dios a hacer quizás
milagros que ni siquiera Él me está invitando a participar. Pero en la palabra de Dios yo encuentro una historia maravillosa. Yo quiero compartir con ustedes esta historia. La encontramos en Marcos, el capítulo 5. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos, el capítulo 5. Y déjenme decirles algo, porque nuestra vivencia de fe depende de lo que creemos que el Señor Jesús es para nosotros. En algún momento Jesús les pregunta a sus discípulos, estaba sentado con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y entonces sus discípulos se quedan mirando y le dicen: bueno, Jesús, algunos dicen que usted es Elías, otros dicen que usted es Juan el Bautista, otros dicen que usted es un profeta. Y Jesús se le queda mirando a sus discípulos y les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Qué pregunta más profunda? La pregunta que nos podríamos hacer hoy, que nos hace el Señor es: para usted, ¿quién es Jesús? Para mí Jesús tal vez era aquel que solamente sanaba y que solamente liberaba, para aquel que derrochaba poder. Para mí posiblemente, en mi conocimiento, en mi escaso conocimiento, esa era mi vivencia de fe. Tal vez para algunos Jesús es simplemente un personaje histórico. Quizás simplemente para otros es un Dios lejano. Y yo no conozco tal vez cuál es su definición de qué significa Jesús para usted. Pero hoy le quiero presentar a un Jesús que está dispuesto a liberarnos. Un Jesús que está dispuesto, a pesar de nuestros errores, a amarnos, a perdonarnos. Ese es nuestro Jesús. Y en Marcos, el capítulo 5, estudiamos la historia de esta hora. El versículo 1 dice: y vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los Gadarenos. Y saliendo él de la tierra, enseguida le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía domar. Versículo 5 dice: y siempre, de día y de noche, andaba en los montes, en los sepulcros, dando voces e hiriéndose con piedras. Noten ustedes la historia de esta noche. Nos habla de que Jesús llegó a una ciudad, a Gadara. Gadara era una de las 10 ciudades de aquella Decápolis. Era una de las principales provincias de esta Decápolis. Era un lugar donde vivían judíos, donde vivían diferentes tipos de culturas, los arameos y otras culturas que ahí mismo compartían. Y en ese lugar aparece un hombre que dice la palabra del Señor que era un endemoniado, un hombre que vivía entre los sepulcros, un hombre que por su condición, por su situación, dice la palabra, que muchas veces se hacía daño, se lesionaba, e incluso muchas veces dice que la gente intentaba para que este hombre no solamente no se hiciera daño, sino que no le hiciera daño a los demás. Dice la palabra que intentaban atarlo, que intentaban encadenarlo, pero que era tanta la fuerza de este hombre, de este endemoniado, que este hombre dice que rompía las cadenas, que desmenuzaba los grilletes, y día tras día, dice, vivía allá entre los sepulcros. Aquel hombre había perdido quizás la esperanza, aquel hombre había perdido su dignidad, aquel hombre había perdido un estilo normal de vida, su familia, sus seres amados. Era una persona que vivía alejada de toda su familia, ¿cómo es que se llama? Sus figuras afectivas. Aquel hombre vivía alejado, un hombre abandonado, un hombre que vivía en una condición triste. Qué triste, ¿no? El ser humano.
cuando se aleja de Dios, cuando el ser humano toma decisiones que muchas veces lo meten en situaciones, en condiciones que lo atan. Cuando el ser humano practica, cuando el ser humano vive, cuando el ser humano se lesiona. Es triste la condición del ser humano cuando el ser humano se aleja de Dios. Aquel ser humano vivía ya en medio de los sepulcros. Pero dice la palabra del Señor que cuando oyó hablar de Jesús, el versículo 6, que vino, que vio a Jesús y se postró delante de Jesús y le rogó, y dice la palabra que se postró y le dijo: Maestro, ¿qué tienes conmigo? Y Jesús comienza a hablar con aquel hombre. Jesús entendía de que tras de aquel hombre había una historia de fe. Había una historia que quizás era una historia que aquel hombre había buscado quizás en algún momento por sus propias, no sé yo, por sus propias terquedades. Aquel hombre en su condición había decidido vivir una vida lejos de Dios. Aquel hombre había decidido apartarse de su Dios. Pero ese Dios misericordioso, ese Dios de oportunidades, ese Dios que le permite al ser humano nuevamente encontrar y empezar un nuevo capítulo en su vida, le permitió a aquel hombre encontrar lo que estaba buscando. Aquel hombre se postró. Aquel hombre en su condición reconoció su condición delante de Dios. Y Jesús lo miró. Y Jesús comenzó a hablar con aquel hombre, entendiendo que aquel hombre tenía una gran necesidad. Jesús comienza a hablar con aquel hombre y se da cuenta que aquel hombre estaba influenciado por una fuerza demoníaca, un espíritu inmundo que lo atormentaba. Y cuando Jesús lo miró, dice la palabra, Jesús lo libertó, lo liberó. Jesús no solamente lo liberó, sino que le devolvió su condición natural. Jesús le volvió nuevamente su condición. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús expulsó a aquellos demonios, la gente que vivía en aquel lugar se acercó donde estaba Jesús. Y cuando encontraron a aquel hombre, estaba sentado ahí en su sano juicio, estaba vestido. Aquel hombre que se había hecho daño, aquel hombre que en algún momento había hecho daño a la gente que pasaba a su alrededor, aquel hombre que quizá le había hecho daño a su familia, aquel hombre por fin había sido liberado. Jesús lo había liberado. Jesús le había devuelto su libertad. Jesús nuevamente le había restaurado. Y qué hermoso, porque es una historia donde nos demuestra realmente el amor, el carácter de Dios para el ser humano. Hoy Dios está interesado en liberarnos. Y tal vez hemos estado viviendo una vida de esclavitud, una vida en medio de los sepulcros, una vida donde quizás nosotros por nuestras propias decisiones, hoy estamos recogiendo el fruto de nuestras malas decisiones. Hoy tal vez le estamos hablando a una persona que tal vez tenga una lucha con una adicción, durante mucho tiempo que ha estado luchando con esa adicción y que ya incluso dice: ya no hay nada que hacer, ya perdí mi esperanza, ya perdí mi fe. Pero cuando aquella persona escucha hablar de Jesús, hay una nueva oportunidad. Hoy tal vez nosotros estamos aprisionados al pasado, estamos atados tal vez a alguna circunstancia, algún mal recuerdo, alguna situación en algún momento que nos ha generado mucho dolor y que durante mucho tiempo nos ha provocado angustia, una incomodidad, nos ha lesionado. Hoy Jesús también quiere presentarse para liberarnos. Ese es nuestro Jesús. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo que estaba allí, cuando la gente que estaba allí vio aquel milagro, dice que algunos se asombraron y que comenzaron a llamar a la gente que estaba ahí en el pueblo y le dijeron: miren, aquí está aquel endemoniado, aquí está aquel hombre que caminaba y que vivía entre los sepulcros, ahí dormía, ahí vivía.
Míralo ahora como está, aquí sentado con el maestro. La palabra del Señor dice que cuando aquel pueblo lo vio, tuvieron temor y lejos de invitar a Jesús a quedarse, lo invitaron a que se fuera. Le dijeron: Señor, aquí no te queremos, vete de este pueblo. Claro, para ellos, imagínense ustedes, para una gente, dice, que se dedicaba a criar cerdos, para una gente que dependía de eso para poder subsistir. Aquellos demonios, Jesús, lo recuerdan en la historia, dice que Jesús envió aquellos demonios a los puercos, y los puercos se fueron por un acantilado y murieron. Y aquella gente que estaba acostumbrada a eso, que de eso vivía, posiblemente dijeron: bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿De qué vamos a vivir? Si aquí hay como 40 seguros endemoniados, y si sacamos cuenta de calculadoras, ¿cuántos cerdos vamos a perder? Mejor que no, que Jesús no se quede aquí, que se vaya. Qué triste, ¿no? Cuando el ser humano tiene la oportunidad de conocer de Jesús, cuando Jesús lo invita, cuando Jesús le permite, cuando Jesús llega a su casa, a su hogar, a su vida, y no le permite entrar. Es triste cuando el ser humano desperdicia la oportunidad. En un pueblo donde vivían unos ratones, dicen que había un gato que recién había llegado, y ese gato se comía a los ratones que él veía, se los comía. Y entonces la gente del pueblo, ¿verdad?, los ratones del pueblo comenzaron ya a asustarse y a decir: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este gato? Va a acabar con todos, a todos nos va a comer. Así que comenzaron a tener una lluvia de ideas. El líder de los ratones dijo: bueno, vamos a ver qué hacemos. Tomemos hoy decisiones para saber qué vamos a hacer. Tomemos hoy decisiones para saber qué vamos a hacer con ese gato. Y entonces él dijo: bueno, ¿hay alguien que tenga aquí en esta asamblea alguna idea? ¿Hay alguien que tenga aquí en este lugar alguna propuesta de qué vamos a hacer con ese gato? Entonces un ratón por ahí levantó la mano y dijo: bueno, yo lo que opino es que tal vez alguno de nosotros se quede por ahí, por la puerta, y cuando vemos que llega el gato, ¿verdad?, que avise, que grite, y entonces todos salimos corriendo a escondernos. Y entonces dijo: bueno, sí, es una buena idea, pero también es peligrosa. Otra idea. Y entonces alguien por ahí dijo: bueno, busquemos algo ahí que donde podamos amarrar, y que cuando él pase por ahí, que suene. Muy buena idea. Pero por ahí, un ratón que estaba por ahí dijo: yo tengo una buena idea, algo se me ocurre, vamos a tomar un cascabel, y entonces cuando el gato esté dormido, en su collar le vamos a poner un cascabel, y cuando ese gato camine, cuando venga caminando, el sonido que haga ese cascabel nos va a decir: ahí viene el gato, y entonces el sonido nos va a ayudar para poder escondernos. Y todo el mundo dijo: sí, qué buena idea, esa es la idea, claro que sí, qué buena idea, esa es la idea que vamos a hacer. Y el que estaba presidiendo la reunión dijo: bueno, y entonces ahora tenemos una pregunta: ¿quién le va a poner la cascabel al gato? Hermanos, hoy tenemos que aprender a ponerle la cascabel al gato. Y hoy Dios nos da la oportunidad de poner la cascabel al gato. Hoy tenemos que tomar decisiones de vida eterna, decisiones que cada vez nos acerquen más a nuestro Dios, decisiones que nos permitan contemplar, considerar la oportunidad de tener vida eterna. ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué puede hacer Jesús en nuestras vidas? ¿Qué puede hacer Jesús solamente cuando le decimos: Dios, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra mente, aquí estoy yo, Señor, así sí, sin tanto prejuicio, Señor, sin tantas cosas, Señor? Yo sé que hay tantas cosas que tenemos que cambiar, yo sé que hay tantas cosas que tenemos que considerar,
Yo sé que hay tantas cosas que tenemos que dejar, pero cuando nos disponemos, pero cuando le permitimos a nuestro Dios, pero cuando reconocemos que aquel Dios, aquel mismo Dios que le dio sanidad a aquel hombre, que le dio liberación a aquel hombre, que le devolvió su condición a aquel hombre, es el mismo Dios que quiere librarnos hoy. Es el mismo Dios que está interesado en devolver nuestra dignidad. Él es nuestro Dios, un Dios que sale a nuestro encuentro, un Jesús que está dispuesto a amarnos, a perdonarnos a pesar de nuestros errores. Y es la invitación, como dijo aquel hombre: ¿quiénes de ustedes están dispuestos en esta noche a subirse en la carretilla y pasar al otro lado? Es un tema de fe. Yo no me hubiera animado si estuviera ahí en las cataratas del Niágara, si alguien pasa de lado a lado. En un ser humano no confío, porque los seres humanos pueden fallar. Y como mi vida solo la puedo vivir una vez, yo no me voy a arriesgar a pasar de lado a lado para perder mi vida. Yo no puedo poner mi confianza, mi esperanza en una persona, porque puede ser que en algún momento me pueda fallar. Y a pesar de eso, confiamos. Confiamos en una pareja, confiamos en el esposo, en la esposa. Y confiamos siempre. Y esperamos de que esa persona nunca nos va a defraudar. Pero si nos llega a defraudar, pero existe la posibilidad de que nos llegue a defraudar porque somos seres humanos y nos equivocamos. Todos fallamos. Pero nuestro Dios no falla. Jesús nos puede decir: hey Hugo, hey Juan, hey Lache, hey Luis, hey Michael, ¿quieres montarte? Yo te quiero pasar. Yo te quiero llevar. Yo quiero que de verdad disfrutes el viaje. Un monje que vivía en un lugar quería aprender una lección de vida. Él quería saber cómo podía hacer para disfrutar de todo lo que estaba alrededor. Él decía: hay tantas cosas bonitas de la vida, pero no he podido disfrutarlas. Pero no he podido realmente apreciarlas como tienen que ser. Pero no he podido valorarlas, así que se acercó donde su maestro, le dijo: maestro, ¿qué puedo hacer para aprender a valorar las cosas de la vida, los detalles pequeños? Y le dijo: bueno, vamos a hacer un ejercicio. Yo te voy a llevar por un lugar muy hermoso, donde hay parajes, donde hay cosas muy hermosas, donde usted va a poder pasar por ahí, usted va a poder contemplar todo lo que está alrededor y lo va a poder ver con detenimiento para que pueda de verdad disfrutarlo. Así que el hombre le dijo: está bien, maestro, yo lo voy a hacer. El maestro le dijo: eso sí, solamente tienes que cumplir una orden. Te voy a dar una candela, una vela, y yo la voy a prender. Y usted va a pasar por ese lugar donde yo lo estoy invitando para que camine. Pero eso sí, la vela que usted lleva prendida no se le puede apagar. Usted tiene que cuidar y tiene que ser responsable que esa vela no se le apague. Así que el joven aceptó el reto del maestro, tomó la vela en sus manos, el maestro se la prendió y el maestro le abrió la puerta, le dijo: ahora puedes pasar y contemplar lo más hermoso que puedes ver en la vida. Aquel hombre comenzó a caminar con la vela en sus manos, con el cuidado de no poder apagar aquella vela, de que por error, algún mal movimiento, la vela se le apagara. Y comenzó a caminar
y a caminar por aquel lugar hermoso, viendo la vela con el cuidado de que no se le apagara. Cuando finalmente terminó, salió por la puerta final. El maestro lo estaba esperando y le dijo: ahora sí, querido alumno, ¿cómo te fue? ¿Disfrutó el viaje? El alumno se le quedó mirando al maestro, le dijo: pero maestro, ¿cómo iba a disfrutar del viaje si venía tan preocupado por lo que la vela no se me apagara? Venía pensando y mirando aquella vela y no tuve oportunidad de ver lo que estaba a mi alrededor. Y el maestro le dijo: por fin, hoy aprendiste la más grande lección de vida. A veces nos enfocamos en las cosas quizás pasajeras. A veces nos enfocamos tal vez en el problema, a veces en la situación que tenemos que resolver, y caminamos por la vida quizás solamente viendo las cosas negativas de la vida. Quizás pasamos por la vida solamente viendo las cosas malas de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestro empleo, de lo que tenemos, y se nos olvida disfrutar el viaje. Se nos olvida disfrutar lo que el Señor nos ha dado, una vida en abundancia, bendiciones. Hoy Dios quiere que caminemos en fe. Por eso en esta noche yo quiero hacer un llamado muy especial, muy especial. Si hoy el Señor le ha hablado y usted siente en su corazón que quizás como aquel endemoniado, usted necesita de verdad a alguien que rompa esas cadenas, que le devuelva su libertad, que le devuelva su felicidad, que le devuelva su deseo de vivir, que le devuelva su sentido de vida. Hoy quiero orar por usted. Y en esta noche, mientras nos despedimos, yo quiero invitar, si hay aquí alguna persona que hoy decida caminar con Jesús, que hoy decida atravesar el camino con Jesús, que se ponga de pie. Vamos a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo ya no voy a oler. Después se la cuento, pastor. Pero sí voy a confiar. Confiar en que Dios está hablando a su corazón. Hay algo que quizás a usted le está diciendo: vea, póngase de pie, pero quizás tal vez hay algo que también lo tiene amarrado en la silla. Tal vez la duda, tal vez el temor. Pero la palabra dice que el amor echa fuera el temor. Y tenemos un Dios de amor que nos quiere devolver todo lo que el enemigo nos ha robado. Es el Dios que restaura familias, que restaura vidas. Es el Dios que está dispuesto a mejorar nuestra calidad de vida. Él es nuestro Dios. ¿Habrá alguien más que quiera ponerse de pie y quiera decir: Hugo, yo quiero que oren por mí esta noche? Amén. Amén. Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene planes para su vida. Es el momento de decidir por Jesús. Ese es el momento. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a orar. Y ahí en nuestro corazón, quizás a los que nos están acompañando a través de las redes sociales, si usted siente un llamado allí en su casa,
allí tal vez en su automóvil, allí donde usted se encuentra en este momento también. Permita que ese Jesús entre en su vida, en su corazón. Abre las puertas de su vida y permita que Él haga una obra maravillosa. Él está interesado en restaurarlo todo. Solo necesita nuestra disposición. Es lo que necesita. Querido Dios, querido Padre, te damos gracias en esta hora por tu infinito amor y por tu misericordia. Dios, te agradecemos porque tú nos hablas a través de tu palabra. Dios, gracias porque nos enseñas, Señor, de que tú tienes el poder para poder liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Tú tienes el poder para poder liberar nuestras mentes, Señor. Quizás, Padre, de los malos hábitos. Tú tienes el poder, oh Dios, para poder restaurarlo todo, Señor. Hoy reconocemos tu poder, Señor. Reconocemos que tú puedes hacer una obra maravillosa en nuestras vidas, Dios. Padre, yo creo, Señor, pero también necesitamos que aumentes nuestra fe, nuestra confianza en ti, oh Dios. Ayúdanos a reconocerte, oh Dios, como el Dios supremo en nuestras vidas. Señor, quita la duda, quita el temor, Señor, de nuestras vidas y permite que podamos confiar en ti plenamente, Dios. Señor, confiamos de que tú no nos fallas, Señor. Esa es nuestra esperanza, Dios. Esa es nuestra confianza. Señor, hoy aquí hay personas que se han puesto de pie, reconociendo, Señor, su necesidad. Y hoy, Padre, reconocemos que necesitamos profundamente de ti, Señor. Dios, toma el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Permite, Señor, que puedas finalizar la obra que has comenzado a hacer en estos días en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones para la vida eterna, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a renunciar y a entender, Señor, que tú tienes planes maravillosos para cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Gracias, Dios, porque tú nos hablas. Gracias, Dios, porque tú nos amas. Gracias, Dios, por tu infinito amor y por tu misericordia. Padre, todo esto hoy lo pedimos, Señor, no porque en alguno de nosotros haya mérito, Señor, sino por los méritos, por el sacrificio de tu Hijo amado Cristo Jesús, el que vive, Señor, y el que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento.